Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo, año 2025, de este 10º seminario internacional, entrevista del libro Maquinización del Derecho. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de México el doctor Raimundo Espinosa Hernández. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un honor y es un altísimo privilegio contar con el maestro, quien viene trabajando con el instituto. Entonces, para nosotros, aquí en el Perú, y para todos los ciudadanos de esta parte del mundo, es una bonita oportunidad esta obra, poder realizar la entrevista a un hombre netamente académico, investigador, que tiene una posición muy original sobre cómo nació la idea inicialmente de esta investigación, ensayo y ahora un libro. Es una bonita oportunidad el día de hoy. Maestro Raimundo Espinosa, vamos a dar inicio entonces a este trabajo maravilloso. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias por la oportunidad y yo pues gustoso de compartir contigo, con el instituto y con su audiencia, pues bueno, un poco más pues respecto de este trabajo que hice sobre la maquinización del derecho. Es un gusto para mí. Después de la lectura del libro maestro, pregunta número 1. A 4 años de la publicación de su obra, ¿qué desarrollos o tendencias recientes confirman o desafían las tesis principales planteadas en maquinización del derecho? Claro, mira, pues me parece que la tendencia general que se señala en la obra, que es la incorporación de nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación a la práctica del derecho, pues es una tendencia que continúa y que se ha profundizado, ¿no? Sobre todo, bueno, pues las diferentes inteligencias artificiales que han aparecido ya en el mercado o que están ya, pues que son accesibles de forma general, pues me parece que han tenido pues un desarrollo y una presencia mucho más amplia en estos 4 años, ¿no? Eso, por un lado, bueno, pues implica que en el libro se señala que esta incursión de las nuevas tecnologías, pues modifica la manera en la que se entiende el derecho y la manera en la que se practica. Me parece que eso está confirmado, ¿no? Por los desarrollos más recientes. Por otro lado, bueno, sigue siendo un debate el hecho de que sea posible un derecho sin teoría, un derecho sin abogados y un derecho sin principios. Me parece que eso sigue siendo, eso es un debate vigente. Hay quienes consideran que vamos hacia allá y está bien. Hay quienes consideran que aunque vamos hacia allá, pues no está bien. Y hay quienes consideran que eso no está pasando, ¿no? O no se han enterado que está pasando. Entonces, bueno, esos debates, que es el planteamiento, la problematicidad que plantea el libro, pues siguen vigentes el día de hoy y con más razón todavía, porque es mucho más cotidiano en el mundo dentro de la comunidad jurídica, pues es mucho más cotidiano en nuestros países de América Latina utilizar estas aplicaciones, nuevos dispositivos, en fin, en el campo del derecho y en nuestra práctica y en nuestro aprendizaje y procesos de investigación. Entonces, me parece a mí que pues el libro una obra que plantea problemas sobre una época en el derecho, pues está plenamente vigente y es una obra pues que plantea un horizonte de discusión. Ese horizonte de discusión está cada vez más vigente, cada día más vigente, ¿no? Eso es lo que yo podría contestar a esta pregunta, Daniel. Muchas gracias, maestro. Si muy bien usted desarrollaba
la cátedra con el doctor Cerdío, va la pregunta. ¿Podría explicar qué motivó esta investigación en esa cátedra, ensayo, y ahora libro? ¿Qué le motivó a usted al día de hoy, ya en cuarto año de publicación de este libro? Claro. ¿Y cómo define el concepto central de maquinización usted, maestro? Claro, mira, lo primero es que a mí el tema de la técnica y la tecnología es un tema que siempre me ha interesado, porque pues me parece que la modernidad no se puede entender sin el desarrollo tecnológico y el papel que este desarrollo tiene en la construcción de un mundo de sentido para todas y todos nosotros, ¿no? Entonces es un problema que a mí pues siempre me ha preocupado. Me costaba mucho hacer la vinculación con el derecho y bueno, en darme una idea de los temas de tecnología y luego reconstruir o entender la relación con el derecho, pues en eso me llevé muchos años. Cuando tuve la oportunidad de, eh, de estudiar mi doctorado en la Universidad Panamericana, una de mis materias era precisamente informática jurídica, me parece que era el nombre. Y tuve la gran fortuna de que la clase la impartía el profesor Jorge Serdio del ITAM, ¿no? Era en ese momento responsable del Departamento de Derecho del ITAM. Una clase fantástica, muy interesante. El doctor pues es un experto en los temas de informática jurídica. Y bueno, yo la disfruté mucho. Y él mismo pues nos orillaba, nos obligaba, digamos, pues a problematizar, ¿no? Y esta relación entre tecnología y derecho y nos motivaba mucho a interesarnos porque sembraba muchas dudas y muchas preguntas. Entonces yo me tomé muy en serio la clase preparé un ensayo que era para la evaluación en ese momento, pues relacionado con las discusiones que habíamos estado teniendo, que eran pues discusiones precisamente en torno a la relación entre este derecho trazado, atravesado por la tecnología y el pensamiento teórico, el pensamiento jurídico el teórico, ¿no? La teoría del derecho. ¿Qué relación había? Luego, el problema de este tecnoderecho, si quieren llamarle así por ahora, de este tecnoderecho con pues la cuestión de el desplazamiento de la fuerza de trabajo humana de abogados, ¿no? De la práctica misma del derecho, incluso de la enseñanza y la investigación del derecho. Y finalmente, pues el otro problema que era el de la justicia y el de los principios, ¿no? Frente a un derecho tecnificado. Esos problemas, pues, habían sido discutidos durante las sesiones en la clase del profesor Sergio. A mí me pareció muy importante tener un posicionamiento al respecto y fue que escribí mi ensayo, pues, para la evaluación de la materia, ¿no? En ese mismo contexto, pues yo era ya responsable del jurídico de un organismo público descentralizado acá en México, que era en ese entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, luego Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no? Ahora es una secretaría. Entonces a mí me parecía muy importante tener una posición respecto de los desarrollos tecnológicos y las innovaciones, porque eran consultas frecuentes, ¿no? Y yo quería tener una visión mucho más amplia e integral sobre estos problemas y me pareció que era buen momento para, una vez que yo había tenido ya estos debates, o estaba yo a la par teniendo estos debates académicos, pues me pareció que era necesario darme el tiempo de escribir una obra mucho más sistemática y sustentada, pues para esclarecer mis propias ideas en principio. Así es como, como nace este libro de la maquinización del derecho, elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Que está por acá y seguro ya lo conocen. Y bueno, junto con una preocupación también que no deja de ser importante, el hecho de que el tratamiento de este tema, de lo que llaman ahora derecho digital el legal tech o bueno, como le llamen, ¿no? A las diferentes dimensiones de esta incursión de las nuevas tecnologías en el derecho, pues es un tratamiento, me parece a mí, frívolo.
es un tratamiento complaciente, ¿no? En donde pues la comunidad jurídica concibe y se aproxima a la vinculación entre informática, nuevas tecnologías y derecho sin un horizonte crítico y sin bases sólidas. Entonces sí me parecía muy importante decir algo, porque yo veía que esto pues cada vez estaba más presente, como estos 4 años lo han confirmado. Esas son pues las principales motivaciones que yo tuve, Daniel, para escribir la obra. Y bueno, por supuesto, la línea de investigación que yo siempre he seguido, que es el discurso crítico de Marx, pues entre sus componentes más importantes incluye una reflexión crítica sobre la tecnología y la historia de la tecnología, ¿no? Eso, por supuesto, fue para mí pues el referente epistemológico, epistémico, pues más importante para hacerme las preguntas que me hago en el libro y tratar de ofrecer respuestas para las y los lectores. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar, maestro. Vamos a continuar. Vamos a formular aquí tres preguntas en una, de acuerdo a la lectura del material. ¿Qué es el pensamiento jurídico marxista? ¿Qué es el pensamiento jurídico crítico? ¿Y qué es la crítica marxista del derecho, maestro, por favor? Claro, mira, como te decía, pues el paradigma o la perspectiva desde la cual yo hago mis planteamientos en la obra, pues tienen que ver con la línea de investigación académica que yo he fomentado, ¿no? Y en la cual me he formado, que es el discurso crítico de Marx, la crítica de la economía política, la concepción materialista de la historia y pues la filosofía o la metodología dialéctica, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues no es común que los estudios de derecho pues estén sustentados en estas bases, en estos fundamentos epistemológicos. En el derecho normalmente se habla del positivismo jurídico, con una versión normativista o realista, ¿no? Se habla del justnaturalismo también, con diferentes versiones. Eh, se habla en fin, incluso se llega a hablar de teorías críticas del derecho y ahí se incluyen pues una miscelánea de opciones heurísticas, ¿no? Epistemológicas para introducirse al estudio del derecho. Pero normalmente los debates son entre posiciones positivistas y naturalistas, ¿no? A mí me parece que esas son visiones muy reducidas, reductivistas del fenómeno jurídico, que además se plantean de forma dilemática, pero en el fondo son falsos dilemas que más que ayudarnos a entender el derecho contemporáneo, el derecho de esta modernidad capitalista en su coyuntura actual, pues más bien nos complican esa comprensión, ¿no? Entonces, bueno, yo para eso es que, y para aclarar la posición desde la cual yo parto, pues he hecho varias distinciones que me parecen importantes. Primero, bueno, tener en cuenta que el pensamiento jurídico en su totalidad, pues no todo tiene un talante crítico, ¿no? Más bien, el grueso del pensamiento jurídico es de carácter dogmático, en el sentido de que asume como punto de partida válido para la construcción del conocimiento, pero también para la operación jurídica, la norma del derecho positivo y no cuestiona sus fundamentos, ni es capaz de verla dentro del contexto histórico, social, cultural en el cual existe, ¿no? Entonces, el grueso del pensamiento jurídico independientemente de la posición epistémica que asuma, lo cierto es que no tiene un talante crítico, sino más bien dogmático, ¿no? Y en eso el positivismo lleva ventaja. Eh, luego, ese pensamiento, no obstante, el pensamiento jurídico, en el pensamiento jurídico sí hay una dimensión crítica, sí hay un pensamiento jurídico crítico, que si bien es minoritario y marginal en las universidades y en diversos espacios, lo cierto es que subsiste y se ha desarrollado, ¿no? A pesar de, o en medio de múltiples adversidades, se ha desarrollado. Ese pensamiento jurídico crítico, sin embargo, no es todo marxista, porque hay pues diferentes versiones, ¿no? Diferentes opciones de hacer pensamiento jurídico crítico. Algunas, si quieren, pueden ser pues versiones incluso anarquistas, ¿no? Que son muy diferentes de las versiones que podríamos identificar como marxistas. Y algunas otras,
pues tienen que ver con diferentes desarrollos del pensamiento crítico contemporáneo, por ejemplo, el giro de colonial o posiciones que se vinculan con la filosofía posmoderna, por ejemplo, ¿no? En fin, hay otras opciones heurísticas que tienen un talante crítico y que no necesariamente son marxistas. Entonces, sí es importante distinguirlas, ¿no? Y estas, por supuesto, pues poco tienen que ver con las posiciones más tradicionales, que son, por ejemplo, el garantismo de Luigi Ferrajoli como positivismo crítico, que le llama, o el no positivismo incluyente de Robert Alexi, por ejemplo, ¿no? Pues poco tienen que ver con eso, o con el post-positivismo de autores como Atienza, ¿sí? Por no mencionar ya los clásicos, la teoría pura del derecho, o la filosofía analítica al modo de Hartz, o el realismo escandinavo, norteamericano. Son posiciones distintas de las del pensamiento crítico, pero el pensamiento jurídico crítico también es un mosaico de múltiples opciones. Una de esas opciones, pues es lo que yo llamo crítica marxista del derecho y que incluso podríamos también distinguir de lo que el doctor Oscar Correas llamó siempre crítica jurídica, ¿no? La crítica marxista del derecho, bueno, hay varias opciones para hacer crítica marxista del derecho y uno puede acogerse a los diversos marxismos que subsisten. La forma que yo defiendo, pues es la que se apega al discurso crítico de Marx y de Engels, o sea, a la lectura directa de la obra de Marx y Engels, particularmente el Capital, crítica de la economía política, ¿no? En el caso del doctor Oscar Correas y la crítica jurídica, pues la especificidad de este discurso tiene que ver con la manera en la que logra combinar dos tradiciones diferentes. La tradición de la filosofía del lenguaje, en este caso como sociosemiología, por un lado, y por el otro, pues el discurso crítico de Marx basado en la crítica de la economía política. Correas hace este amalgamamiento que es muy interesante, es muy importante y genera toda una metodología de análisis del derecho, ¿no? Y a partir de eso saca consecuencias prácticas. Entonces, como puedes ver, pues hay dentro del pensamiento jurídico general, pues hay un montón de dimensiones y de variantes desde la teoría jurídica convencional, como yo la llamo, el pensamiento jurídico tradicional, digamos, la teoría tradicional del derecho, hasta las posiciones críticas, teorías críticas del derecho, pero que son también un mosaico muy amplio, heterogéneo, donde está el pensamiento jurídico marxista y dentro de él, pues la propuesta específica del doctor Oscar Correas, que era pues esta combinación entre filosofía analítica del lenguaje y crítica de la economía política en los términos de Marx, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podría yo contestar, Daniel, para esta pregunta. Muchas gracias, maestro. En el contexto del desarrollo del libro, ¿cómo ha evolucionado el derecho y cómo debemos actuar en el mundo del derecho, maestro? A ver, mira, lo que ha venido sucediendo es que cada vez más el derecho está vinculado no como ordenamiento que regula la tecnología, sino está vinculado con la tecnología porque la tecnología ha incursionado al mundo del derecho y lo está reconfigurando no desde fuera, sino desde dentro. La manera en la que se entiende, se piensa el derecho, se construye conocimiento jurídico, la manera en la que se produce el derecho, ¿sí? Y la manera también en la que se desarrolla el derecho en la práctica, ¿sí? Incluidas también las dimensiones, pues, de enseñanza y de investigación del propio derecho. La tecnología está modificando todo eso desde dentro, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que entender porque es lo que caracteriza este momento que nos está tocando, pues, vivir a nosotros, ¿no? No es el derecho regulando la tecnología desde fuera, no es que a veces la tecnología tenga algo que ver con el derecho y la auxilie, como sucedía, pues, como se señalaba en los textos clásicos de informática jurídica, ¿no? Que ayudaba para la gestión de documental, por ejemplo, ¿no? O que luego ya ayudaba a la toma de decisiones. Ya no solo está pasando eso. Lo que está sucediendo es que
el derecho se está digitalizando, por ejemplo, ¿no? Y que cada vez más la manera en la que se enseña y se investiga el derecho depende de las tecnologías que utilices para llevarlo adelante, ¿no? Y la manera en la que se entiende el derecho se está viendo afectada por la incursión, la prevalencia, la generalización del uso de estas tecnologías. Entonces, es una cosa diferente, ¿no? Eso es lo que me parece a mí que marca la época de lo que yo he denominado la maquinización del derecho, como una tendencia que sucede en la modernidad y que podríamos nosotros buscarle antecedentes antiquísimos, si quieren, en la misma manera en la que entienden los romanos la jurisprudencia incluso, pero que claramente es un desarrollo de la modernidad, ¿no? Y que nos está llevando como contracara de esta maquinización del derecho, nos está llevando a una deshumanización de lo jurídico, ¿no? Y eso es vaya, la denuncia central en mi trabajo, pues es a la par que hay una maquinización progresiva de lo jurídico, hay también con ello una deshumanización del derecho. Entonces es muy importante pues señalarlo, analizarlo, reflexionarlo colectivamente y bueno, sacar consecuencias y actuar también pues en relación con ello, porque me parece pues muy arriesgado para nosotros que los seres humanos pierdan el control sobre el derecho, ¿no? O que el derecho simplemente sea pues un aparato que funciona de manera autónoma y toma determinaciones normativas sobre la sociedad con independencia de los seres humanos, que es hacia donde apuntan algunas de las distopías pues que se han planteado recientemente, ¿no? Y algunos de los autores que festejan la manera en la que las tecnologías, nuevas tecnologías incursionan en el mundo jurídico. Yo creo que precisamente pues tenemos que hacer algo frente a esa situación y de entrada pensarlo, porque no lo hemos pensado. Lo que han hecho, lo que ha sucedido en la comunidad jurídica, académica y profesional, pues es que hemos asumido esto y algunos entusiastas de la tecnología simplemente se han dejado de llevar y han aprendido muy bien toda la normativa que está implicada, han incluso incursionado en la ingeniería y en el diseño computacional, ¿no? En los sistemas, en fin, y logran desarrollar nuevas capacidades que son muy importantes, pero no se han detenido a pensar cuál es el significado y la lógica profunda detrás de la época en la que estamos viviendo, que es lo que yo he llamado, pues, la razón jurídica tecnoinformática del capital, ¿no? Es la lógica que está detrás pues, del mundo jurídico que se está construyendo en este momento, ¿no? Muchas gracias, maestro. Ahí, a esa respuesta que nos acaba de dar, habría que decir algo también, agregarle una pregunta. Si muy bien los abogados, los estudiantes, los jueces, los fiscales vienen de tener una formación ortodoxa, dogmática, convencional, y a lo que usted nos acaba de responder, no estamos siendo conscientes o no tenemos conciencia real, una posición crítica, una posición cuestionadora, a lo que nos estamos dejando llevar como la tecnología, como la maquinización se está dando, maestro. Es muy, muy, muy delicado y muy peligroso lo que es la tesis principal del libro. ¿Ah? ¿Qué es lo que nos está pasando, particularmente a todos aquellos que estamos dentro del mundo del derecho? ¿Qué nos dice al respecto, maestro, después de escucharle? Pues mira, lo que yo diría es que no nos damos cuenta de la lógica que subyace a este proceso, a este momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? Estamos solamente celebrándolo y estamos en todo caso aprendiendo cómo operar. Y cada vez más, y con más razón cada vez, nos estamos convirtiendo en técnicos del derecho, porque el derecho parece una máquina, ¿no? Una especie de aparato y los operadores, ahora sí, mejor que nunca quedan esos términos aquí, pues somos técnicos, ¿no? Que operamos la máquina. En eso nos estamos convirtiendo y ya no es metáfora. Eso es lo que parece que está sucediendo, ¿no? No estamos viendo que hay una lógica detrás de eso y a dónde apunta. Esto que yo denominé la razón jurídica tecnoinformática del capital, pues es una lógica subyacente que gobierna y dota de identidad y sentido la operación de los sistemas jurídicos
con el propósito, pues, de garantizar la producción y reproducción del capital mediante aparatos y dispositivos tecnoinformáticos de regulación, disciplina y control de conductas que perfecciona, pues, lo que interesa a la modernidad capitalista, que es la explotación de plusvalor, el dominio de clase y la hegemonía cultural de la burguesía. Porque toda esta incursión de las tecnologías en el derecho no es una cuestión neutral ni fuera de la historia. Es una cuestión dentro de una época de la historia que es la modernidad capitalista y tiene detrás de sí una serie de condiciones que la caracterizan y que nos permiten identificarla, porque no es que tenga cualesquiera fines o pueda o sirva para cualquier amo o sirva para cualquier cosa o sea una simple relación de hechos o una lógica que sucede sin ningún sentido. No, no es cierto. Ese desarrollo tecnológico y la manera en la que se incorpora al derecho sigue el mismo desarrollo del capitalismo. Por eso es que yo vinculo esta transformación del derecho con la lógica de acumulación de capital, ¿no? Y el derecho entonces se consolida, pues sí, como un aparato de disciplina, de control, ¿no? De regulación de las conductas, pero vinculado con los objetivos que sí tiene, pues, la sociedad moderna capitalista. En la parte económica, pues la explotación de plusvalor, la generación de valor a partir de la explotación de fuerza de trabajo, eso se perfecciona. El dominio político de clase, ¿no? Desde la perspectiva de la política, del campo de la política, pues el dominio político de clase también se perfecciona con las nuevas tecnologías. Hay literatura sobre esto, ¿no? El libro de Susana Zuboff sobre el capitalismo de vigilancia precisamente trata sobre esto. Los textos sobre capitalismo cognitivo tratan sobre esto. Finalmente, pues la hegemonía cultural de la burguesía también está atravesada por la tecnología, que es precisamente cómo deshumanizamos el derecho para que parezca una cuestión que nada tiene que ver con las clases sociales, sino con la evolución natural de la misma razón humana. Pero no es la razón humana, es una cierta racionalidad técnica, ¿no? La que se apodera de nosotros y ejerce una hegemonía cultural, pero esa racionalidad técnica pues está basada en una racionalidad económica capitalista. Ese es, digamos, el punto más profundo al que arribamos pues, con el libro, ¿no? Y esto no lo vemos, ¿no? O sea, no podemos entender los fenómenos. Yo le denominé a uno maquinización del derecho y por el otro lado fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Que es precisamente dos conceptos que utilizo para criticar la razón jurídica tecnoinformática del capital que acabo de describir, pero no es sencillo porque para quienes estudiamos derecho, tenemos una formación como abogados, pues no tenemos estas herramientas conceptuales para pensar en este nivel de profundidad o Ahí, de ahí, racionalidad del ahí, presente, ¿no? ahí lo que dices. Me atrevo a decir que estamos en etapa de una nueva crisis. Nosotros, todos los que estamos en el mundo del derecho, directa e indirectamente, estamos dejando de pensar, estamos dejando de teorizar y de construir teorías que corresponden a los entornos sociales concretamente, concretamente. Y estamos delegando toda esta tarea a ese aparato, a toda esa maquinización que, entre comillas, nos venden que es lo mejor. El CRI, la digitalización, la inteligencia artificial, la tecnificación, la automatización. Mi preocupación va, y una vez más en la línea de lo que vamos entendiendo esta maravillosa entrevista, estamos dejando de pensar y me atrevería a decir, estamos dejando de vivir, maestro. ¿Qué dice al respecto, maestro? Bueno, pues es uno de los elementos en los que yo insisto mucho, ¿no? En que pareciera ser que ya no es necesario pensar el derecho porque pues habría que enfocarnos solamente en operar sobre el derecho, ¿no? Y la tecnología nos facilitaría esa operación. Eso parece ser todo el problema. Ya las discusiones en torno a las teorías de la justicia, discusiones en torno incluso incluso a la argumentación jurídica, ¿no? Y a los mismos métodos de interpretación, pues serían discusiones baladíes. Las discusiones eternas en la filosofía del derecho de los juristas entre positivismo jurídico y justnaturalismo,
en torno al concepto de derecho o la prevalencia de uno o de otro, pues serían discusiones ya completamente superficiales, ¿no? Y claro, yo tengo posiciones críticas respecto de esas discusiones, pero me parece que de ahí a plantear que ya no es necesario pensar el derecho, porque ahora de lo que se trata es de aprender a operar a partir de las nuevas condiciones técnico-tecnológicas, ¿no? En donde el derecho es como una máquina procesadora de grandes datos que los abogados deben aprender a operar, ¿no? Siendo en parte abogados, pero en parte sobre todo, pues ingenieros o computólogos. Bueno, a mí eso me parece completamente aberrante, porque, pues, primero, porque sí hay teoría sobre eso. Tan hay teoría que aquí estamos tú y yo reflexionando sobre esto a partir de las preguntas que amablemente me haces, ¿no? O sea, sí se puede pensar el tema. Y luego, además de que se puede pensar, es necesario pensarlo, porque de lo contrario, pues resulta que aceptamos esta nueva realidad como dada y como absoluta, y ya cuando decidimos no pensarla, pues tampoco podemos criticarla y no tenemos ya posibilidad de imaginar un mundo distinto y una mejor opción pues, para el derecho y para la humanidad, porque ese es el sentido del derecho, servir a la humanidad. Ahí es donde me parece que hay un gran riesgo y no podemos nosotros renunciar a pensar los diferentes tópicos sobre el derecho y no podemos dejar de vincularlos con temas como el de la justicia, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, maestro. En sus investigaciones, en sus estudios, en la pesquisa que usted ha realizado sobre Karl Marx, la pregunta, ¿qué es una máquina, maestro? Mira, es bien, pues bien interesante porque ahí fue que mi inspiración para pues para este libro, ¿no? Yo particularmente suelo referirme a tres conceptos bien distintos de máquina para explicarlo, aunque al que finalmente, pues yo retomo es el de Marx, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el primer texto de filosofía de las máquinas, de teoría de las máquinas, ya con ese nombre, pues es un texto de finales del siglo XIX, del último cuarto del siglo XIX de Franz Rilot. Él considera que una máquina es una combinación de cuerpos resistentes, dispuestos de tal manera que obligan a las fuerzas de la naturaleza a realizar un trabajo mediante unos movimientos determinados. Claro, esto parece muy lejano al campo del derecho, porque él está pensando en máquinas que operen físicamente sobre elementos naturales como el agua, como el aire, como el sol, en fin, ¿no? Él está pensando en eso. Pero lo cierto es que de alguna u otra manera sí se va delineando cierta idea del derecho como una máquina. Habría que recordar que los autores del realismo escandinavo precisamente concebían el derecho como si fuese una máquina. Cuando viene luego en el siglo XX todo el desarrollo, a mediados del siglo XX, a partir de los mediados del siglo XX, todo el desarrollo de la teoría de sistemas en sociología, en ciencia política, en general en ciencias sociales, y el derecho lo asume, a partir de las tesis de la cibernética de Norbert Weinert y otros autores, pues es que queda mucho más claro todavía la idea del derecho, ya no solo como sistema, sino a partir de ser sistema también como un aparato, como una máquina. Ya de hecho, pues la teoría del Estado utilizaba esas metáforas, el Estado como una máquina. Eso lo pueden ustedes encontrar eh, pues en autores como Hobbes. O sea, Hobbes precisamente ve así al Estado. Y de ahí para acá, pues una serie de autores que hacían lo mismo. El propio René Descartes tiene una serie de referencias al ser humano también como máquinas, ¿no? En fin, o sea, hay múltiples motivos, alegorías por aquí y por allá que nos van prefigurando la idea de lo que es la máquina. Luego ya, otra, otra idea sobre máquina y maquinización que me parece muy interesante y que también me sirvió mucho para pensar el problema es la de un filósofo mexicano muy connotado que es el doctor Guillermo Hurtado, en donde él dice, a ver, una máquina es un artefacto que ejecuta una tarea dentro de un proceso sistematizado, por lo que maquinizar algo sería tratarlo como una máquina, es decir, algo que ejecuta una tarea dentro de un proceso de forma sistemática, ¿no? En muchos sentidos, pues eso también es lo que hace el derecho cuando produce normas, ¿no? Parece pues que está
cadena de producción y que no se detiene, ¿no? Y en muchos sentidos, pues eso es lo que hacen los operadores judiciales cuando están determinando las normas a partir de disposiciones mediante interpretación, ¿no? En fin, todas estas pues son imágenes que nos dan una cierta noción de la máquina. Yo el concepto que yo usé y que es el que pues termina inspirando el título del libro, pues es un concepto de Marx que aparece, que va también configurándose en varias obras, en los llamados pues cuadernos tecnológicos, ¿no? Que son textos que escribe Marx entre el 1851 y 1856. Luego, pues el famoso fragmento sobre las máquinas. Es un fragmento del libro de los Grundrisse, los apuntes de Marx, en el cuaderno sexto. Es un texto de 1858, un texto fabuloso sobre filosofía de las máquinas, ¿no? Economía política de las máquinas. Y finalmente, bueno, pues el texto donde Marx consagra su idea de máquina, ¿no? Que es el capítulo 13 del Capital. Es un capítulo que se llama Maquinaria y Gran Industria. Y ahí Marx dice, una máquina es un instrumento que sustituye al ser humano en la producción de objetos. Si nosotros llevamos esta idea al campo del derecho, ¿qué significaría? Bueno, pues que la máquina sería, implicaría esta sustitución del ser humano en la producción del derecho. El derecho ahora sería producido por una máquina que es el propio derecho automatizado o autonomizado y luego automatizado, si quieren. Esa perspectiva, pues parece una locura cuando uno la dice así, pero ¿saben qué? Esa es precisamente la manera en la que la plantea, por ejemplo, toda la jurisprudencia de conceptos alemana del siglo XIX y que luego llega a una realización mucho más elegante, acabada, en la Reines Redler, en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Precisamente eso es lo que dice Kelsen, que el derecho establece las propias condiciones de su reproducción, ¿no? Y luego, mucho más afinado en la teoría del derecho y la sociología del derecho de Niklas Luhmann, que es un autor que ya asume por principio todo el paradigma cibernético. Entonces dice, el derecho es un sistema autorreferencial y autopoyético, que establece las condiciones de su propia reproducción y que solo se reproduce así, solo se ve a sí mismo para reproducirse, ¿no? Entonces, eso ya está ahí. Lo pueden incluso encontrar en el ámbito latinoamericano en la teoría de los sistemas normativos de Alchurrón y de Bulligín. Eso es precisamente lo que establecen, el derecho como un sistema lógico que se reproduce a sí mismo, ¿no? Entonces, no estamos lejos de eso. Ya teóricamente se había planteado. Lo que yo sostengo ahora es que no teníamos la tecnología, solamente una cuestión teórica y una imagen para entender el derecho. Ahora, eso podría ser posible. El derecho podría autonomizarse en el sentido de que ya no participarían operadores jurídicos, seres humanos, sino que participarían únicamente máquinas programadas con algoritmos a las cuales se les surten grandes datos y que ellas serían las que podrían emitir legislación, emitir política pública, llevar adelante la seguridad pública en los países, en la población, y también podrían ellos resolver asuntos judiciales, ¿no? Eso es algo que parecía muy utópico, ciencia ficción, pero es algo que ahora sería posible. Y hay quienes lo defienden, lo pregonan y les parece que vamos caminando hacia allá. A mí me aterroriza saber que podemos llegar a eso y prescindir en el ámbito jurídico de los seres humanos. Ese es el problema ahí detrás, Daniel. Muy bien, maestro. Continuando entonces, aquí hay una pregunta, un poco que vamos a continuar a lo que usted viene haciendo. ¿Cuál es el papel del derecho en la sociedad contemporánea, maestro? Claro. Eh, Mira, al derecho pues le corresponde no solamente garantizar un orden social, ¿no? A través de la obediencia, de incidir, de incentivar la obediencia, motivar la obediencia a un orden sobre la base de la amenaza o del uso efectivo de la fuerza, ¿no? De un orden que además es impuesto por un tercero, porque el derecho son normas heterónomas, según la teoría convencional, según la teoría jurídica convencional. Me parece que no solamente hace eso, y eso es lo que es, es fundamental,
en sociedades de clase, sociedades que están construidas sobre grandes contradicciones, donde unos pocos mandan sobre muchos y donde unos pocos viven bien y se enriquecen a costa del sacrificio y el esfuerzo de las mayorías. Por supuesto que ahí se entiende que se requiera de un derecho represivo y enajenado, pero no es eso lo único que hace el derecho. O sea, el derecho también pues coordina acciones colectivas, ¿no? Afirmativas a favor de la sociedad en su conjunto. Y eso es muy importante porque también es lo que nos permite pues seguir aquí, ¿no? Que como civilización, como humanidad estemos aquí. Pero también sucede que el derecho pues es lo que permite que subsista la convivencia social, precisamente bajo una cierta noción de justicia que no podemos olvidar. Y no es simplemente la justicia mezquina de la sociedad moderna basada en el intercambio de equivalentes de las sociedades comerciales, ¿no? Que viene desde los griegos y los romanos y arrastramos hasta ahora, pasando por la codificación francesa, sino también de una justicia social muy bien señalada y denunciada, pues desde principios del siglo XIX en la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Y que ha sido retomada en el siglo XX, pues particularmente por autores como John Rawls y luego ya proyectada, y son las discusiones contemporáneas en la filosofía del derecho, las teorías de la justicia. Entonces, el derecho tiene que ver con la justicia. Si el derecho no tiene que ver con la justicia, pues entonces sí que se ha maquinizado el derecho, ¿no? Y la discusión sobre la justicia, pues tiene que ver con la posibilidad de solvencia, la sostenibilidad, la sustentabilidad de una sociedad, ¿no? Lo cierto es que nuestra sociedad no parece sostenible a mediano y largo plazo, no solamente por estas grandes desigualdades sociales o la producción sistemática de pobreza, sino también por el riesgo en que pone a la humanidad al afectar los ciclos en los entornos vitales y los ciclos naturales del planeta. El tema del cambio climático, pues tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, el derecho tiene una serie de funciones que incluso me parece, pues, rebasan lo que cotidianamente pensamos que hace, ¿no? El derecho, sobre todo, lo que hace es garantizar la subsistencia de los seres humanos. Y creo que así habría que entenderlo. Y solo tiene sentido si contribuye a la afirmación gozosa de la vida humana. Ese es el sentido que tiene el derecho. Las y los abogados, más que preocuparnos por la vigencia del Estado de Derecho en abstracto, que es Estado liberal burgués de derecho, pues debiésemos estar preocupados por la falta de justicia en nuestras sociedades y deberíamos estar preocupados porque el derecho sea más humano en el sentido de que responda a necesidades sociales, se vea desde la perspectiva del valor de uso y atienda pues la justicia ya no solo social, sino la justicia socioambiental que parece tan complicada de alcanzar en el contexto de la modernidad capitalista. Muchas gracias, maestro. ¿Qué es el fetichismo de la mercancía y el fetichismo jurídico, maestro? Claro, bueno, mira, pues son preguntas también que no son, pues no son habituales para quienes estudiamos derecho, ¿no? Recordará quizás la audiencia que el tema del fetichismo de la mercancía aparece en el parágrafo cuarto del capítulo primero del tomo uno de la segunda edición alemana del Capital de Marx, ¿no? Ahí es donde aparece ese famoso parágrafo. Pero es un parágrafo que se viene construyendo, que aparece, por ejemplo, en los manuscritos de 1844 de Marx, bajo la idea de enajenación, ¿no? En referencia a pasajes célebres de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Eh, que son pasajes del último capítulo, que es el del saber absoluto, ¿no? Pero que luego en Marx también va apareciendo este problema de la enajenación, luego, pues en textos que tienen que ver con la ideología, en la Sagrada Familia o en la conocida como la ideología alemana, ¿no? En las discusiones incluso en los Grundrisse, ¿no? Pero llega el capital como fetichismo de la mercancía. Tiene que ver con la suposición eh,
de que pues el mundo en el que existimos y como se nos presenta es el mundo real en su verdad pura y llana, cuando más bien pues es un mundo aparente, es un mundo de representaciones. Karel Kosik se refería a esto como el mundo de la pseudoconcreción, ¿no? En donde más bien pues le estamos atribuyendo a las cosas una serie de cualidades que no son de ellas, sino que son cualidades de las relaciones intersubjetivas, son cualidades humanas que proyectamos en las cosas, cosificamos relaciones sociales, ¿no? Y luego, pues hay una serie de procesos de enajenación implicados, en donde hay una ruptura, ¿no? Entre los miembros de la sociedad y las diferentes partes del conjunto social. Todos estos debates, pues, son los que están en el fetichismo de la mercancía. Parece que lo que une a los seres humanos es la mercancía. En el intercambio, cuando los seres humanos acuden al mercado a intercambiar mercancías, lo que sucede es que los seres humanos que acuden al mercado a intercambiar mercancías son no seres humanos, sino propietarios privados que portan mercancías. Las que hablan entre sí para intercambiarse no son las personas que acuden al mercado portando mercancías como poseedores de mercancías, son las cosas mismas las que hablan entre sí en el mercado. En lugar de tener una asamblea como comunidad política de seres humanos que dialogan, que establecen un diálogo intersubjetivo con pretensión de verdad en condiciones de equidad, democracia, etcétera, etcétera, pues más bien son las cosas las que se reúnen no en el ágora, sino en el mercado, y ahí dialogan y se intercambian. Las relaciones humanas están atravesadas por relaciones de intercambio de valor, ¿no? De intercambio mercantil, y así es como construimos la sociedad, todos los días en riesgo, porque puede suceder que la oferta no se encuentre con la demanda en el punto de equilibrio, que ese es pues el paradigma de relación social dentro del mercado. Todos los días vivimos en crisis en la modernidad capitalista porque puede ser que no suceda la reproducción efectiva de la humanidad. Pero esa reproducción efectiva de la humanidad, el asunto de fondo, es que está sujeta no a su propia reproducción, a los términos de su reproducción, sino que está sujeta a la reproducción del capital. Ese es el problema. Los seres humanos subsisten porque son portadores necesarios de mercancías, pero si las mercancías pudiesen prescindir de los seres humanos, lo harían. Las metáforas de esto la pueden ustedes encontrar en películas como Terminator, donde son las máquinas las que subsisten en un mundo aparentemente sin humanos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me parece a mí una completa distopía. Llegamos así del fetichismo de la mercancía a lo que yo he llamado el fetichismo jurídico tecnoinformático, ¿no? Que tiene que ver con, con una cierta creencia, ¿no? La creencia de que el uso de las tecnologías en el campo del derecho permitirá resolver los problemas de legitimidad, oportunidad y coherencia a que se enfrentan los operadores jurídicos al producir, interpretar y argumentar sobre normas, cuando realmente el uso de las tecnologías responde a la dinámica de acumulación de capital. Los abogados realmente creen que las tecnologías les van a ayudar a resolver los problemas jurídicos. No ven que las tecnologías están puestas en el derecho precisamente para eficientar la operación jurídica con miras a generar también una mayor eficiencia en los procesos, en las dinámicas de acumulación de capital. Ese es el asunto detrás que no, pues no alcanzamos a ver cuando solo miramos la tecnología y la relación entre tecnología y derecho como un ámbito de regulación jurídica o como dispositivos que auxilian la gestión jurídica que hacen los abogados. No son solo eso, es algo mucho más complejo que los abogados no tenemos capacidad de ver porque no tenemos herramientas formativas, no recibimos en nuestra formación las herramientas necesarias para entender estos problemas, ¿no? Eso es lo que a mí me ha preocupado, Daniel, y por eso es que pues desarrollé este concepto de fetichismo jurídico tecnoinformático para denunciar pues esta creencia como de sentido común y más bien evidenciar pues lo problemática que es y a partir de eso desarrollar una cierta, pues reflexión, ¿no? Crítica sobre pues cómo estamos entendiendo nuestra época como abogados que ya vivimos todos los días inmersos en entornos tecnológicos, ¿no? Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Siguiendo
la hilación de las preguntas, ya sería no solamente por este libro, sino por su vida como estudiante, por su vida como investigador, por su vida como un hombre de pensamiento de avanzada. ¿Cuál es la crítica a la teoría jurídica convencional, maestro? Mira, a ver, eh, lo que a mí me parece que es el meollo, y yo he hablado ahora recientemente de la crisis contemporánea de la filosofía del derecho de los juristas, ¿no? Precisamente porque me parece que está agotada, ¿sí? Y que no nos ofrece respuestas ante los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, ¿sí? Esa es pues mi percepción, mi intuición, y es lo que he tratado de demostrar y de argumentar en distintas intervenciones. El principal problema que yo veo es que la manera en la que está construido el conocimiento sobre el derecho, siguiendo los cánones de la filosofía analítica del derecho, nos impide generar un conocimiento auténtico, porque se convierte en una visión encriptada y dogmática, que más bien lo que hace es justificar y reforzar, convalidar el derecho positivo. Nada más que ese derecho positivo no existe así en abstracto. Eso que llamamos derecho positivo es el derecho de la sociedad burguesa, es el derecho moderno, el derecho de la modernidad capitalista, ¿sí? Que está incrustado y que emerge de las propias revoluciones burguesas y de la construcción de un nuevo orden social. Eso tenemos que entenderlo porque no es simplemente derecho positivo, ¿sí? Es un derecho trazado, atravesado por múltiples intereses, particularmente por el interés de la clase revolucionaria en el momento que ha sido la burguesía y luego en confrontación con otras múltiples clases sociales, el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía, en fin, ¿no? Incluso pues todo un sector de población desclasado, ¿no? Lumpen proletariado. En fin, el derecho se configura en medio de estas batallas sociales, de estas contradicciones. No es simplemente derecho positivo en abstracto, no es un sistema lógico deductivo. El derecho es parte de la sociedad, ¿no? Es parte del sistema social. Entonces tiene toda esta complejidad. La teoría jurídica convencional no nos permite ver esto, porque lo que sucede es que, primero, es un pensar dogmático en el sentido de que toma un punto de partida que no cuestiona. Ese punto de partida que no cuestiona es precisamente el derecho positivo, las normas del derecho positivo a partir de las cuales nosotros desarrollamos conceptos y teorías sobre lo jurídico. O también, como operadores jurídicos, ya en la práctica, la norma de derecho positivo sobre la cual fundamentamos nuestras decisiones o las diferentes acciones que vamos tomando, pero cuya validez prima facie, pues no cuestionamos. Por eso es que se llama dogmática jurídica. El papel que se le asigna a la ciencia del derecho es un papel descriptivo, emite juicios de hecho, no valoraciones. Solamente describe lo que está dado ahí puesto. Y en el campo del derecho eso es la norma positiva. Entonces, ya cuando solo describe y es impotente para juzgar, para emitir valoraciones, pues lo que se está perdiendo es la opción de desarrollar un pensamiento crítico sobre el derecho, porque quienes hacen ciencia del derecho como descripción de las normas de un sistema jurídico, pues no tienen la capacidad para cuestionar el fundamento y el sentido de las normas. Nunca se preguntan por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa. Asumen como válida, por principio, la norma que se les pone enfrente, que es emitida por el Estado. Y luego, cuando avanzamos hacia la reflexión filosófica sobre el derecho, pues nos encontramos con esto que Bobbio canonizó como filosofía del derecho de los juristas para distinguirla de la filosofía del derecho de los filósofos, ¿no? Al modo filosófico. Y esta filosofía del derecho de los juristas, pues no es filosofía, en todo caso es teoría del derecho, ¿no? Pero no es filosofía, no tiene las características de un discurso filosófico, es pura teoría del derecho. Pero esta teoría del derecho, que asume este nombre de filosofía del derecho de los juristas, además, pues no tiene ninguna herramienta ni bagaje realmente filosófico, porque quienes la pregonan, pues la mayoría de las veces nunca estudiaron filosofía, ¿no? Se asumen ellos como filósofos y exigen que los llamemos filósofos, pero no tienen conocimientos de filosofía. Bueno,
Esta filosofía del derecho de los filósofos, que como reconoce Guastini, es realmente teoría del derecho y es teoría del derecho positivo, ¿sí? Lo que hace es revisar las descripciones que se hacen desde la jurisprudencia o la ciencia del derecho, las descripciones de los juristas. Los teóricos del derecho revisan el lenguaje cognoscitivo que emplean quienes hacen ciencia del derecho, los juristas, la tarea de los juristas, ¿no? El quehacer de los juristas es revisado por estos filósofos o teóricos del derecho. Pero es una revisión lingüística, precisamente en la idea de erradicar usos metafísicos, ¿no? O conceptos metafísicos en el mundo del derecho con una pretensión cientificista, al estilo de lo que hacían pues los filósofos científicos del Círculo de Viena, precisamente, que son quienes inspiran a Alf Ross, ¿no? Y son quienes, de alguna manera, pues inspiran el realismo jurídico genovés, hoy tan en boga en nuestros países latinos, ¿no? En fin, esa filosofía del derecho tampoco tiene capacidad para cuestionar el punto de partida, ni tiene perspectiva de totalidad. Únicamente se limita a hacer lo que Wittgenstein decía en el Tractatus Logico Philosophicus, fungir como guardianes del lenguaje para evitar las incursiones metafísicas y el discurso especulativo en la ciencia, ¿no? Por eso la prevalencia que tuvo la lógica y una cierta manera de desarrollar la argumentación jurídica a partir de la lógica y la posibilidad de prescindir en ese sentido pues de las teorías de la justicia. El derecho se parece más a una ciencia y una técnica que a una disciplina humanística, ¿sí? Basada en un juicio prudencial que orientado hacia la justicia. Por supuesto que sí. Esa es la gran dicotomía del pensamiento jurídico el día de hoy, de la filosofía del derecho, ¿no? Me parece que pues el punto límite de la teoría jurídica convencional, porque no se puede plantear estos problemas y ya mucho menos puede avanzar en el desarrollo de un pensamiento jurídico crítico, porque no está hecha para juzgar ni para valorar, está hecha solamente para describir y para revisar que las descripciones sean tales y excluir todo tipo de valoraciones. Cuando tú dentro de la comunidad jurídica ya no actúas como jurista que opera el derecho a partir de descripciones y de un lenguaje propio, sino que más bien tú estás cuestionando la legitimidad de la norma, entonces tú ya estás introduciendo juicios valorativos y te vuelves un ideólogo, o en todo caso ya no estás haciendo jurisprudencia, sino ciencia política. Entonces, bueno, con estos intentos, o política en sí misma, de esta manera se desacredita pues el pensamiento jurídico crítico al interior de la propia comunidad de juristas, lo cual, bueno, pues nos lleva a una configuración de un colectivo pues que por su propia formación y por estas limitaciones epistemológicas, pues es un colectivo conformista, conservador y en muchas ocasiones reaccionario, que no sabe cómo posicionarse frente a las necesidades de cambio social, frente a las demandas sociales por transformaciones jurídico-institucionales en los estados de América Latina. Ese es el asunto de fondo, no es una cuestión meramente teórica, especulativa, es una cuestión práctica y de acción política, en donde los juristas no estamos participando porque no tenemos la formación ni el horizonte de visibilidad histórico, epistemológico que necesitamos para ser parte de una praxis transformadora de nuestra realidad. Muchas gracias, maestro. ¿Qué es la maquinización del derecho y cuáles son sus principales manifestaciones en el contexto jurídico contemporáneo, maestro? Claro, mira, a ver, eh, la, la maquinización pues no se trata solo de forzar la ejecución sistemática de operaciones jurídicas, ¿no? Según nos decía la noción que compartí del profesor eh, Guillermo Hurtado, sino que se trata más bien de que los seres humanos son desplazados de la creación, interpretación y argumentación de normas jurídicas por instrumentos tecnoinformáticos, ¿sí? Y todo esto pues consolida esta lógica que yo llamé razón jurídica tecnoinformática del capital. Esto es lo que hace o lo que implica la maquinización del derecho, la deshumanización de los procesos más importantes, de las operaciones más importantes que realizan hasta hoy los juristas, la creación, la interpretación y la argumentación sobre respecto de normas, ¿no? Esta maquinización del derecho, pues, emerge de las entrañas mismas del derecho moderno, de este derecho que es el orden jurídico de la sociedad burguesa. Eh, eh,
que responde pues a necesidades prácticas y a determinaciones históricas bien específicas, que son, como he dicho ya, pues la de la modernidad capitalista, ¿no? Esto no se nos debe olvidar porque caracteriza de alguna, es la que caracteriza, esta modernidad capitalista es la que nos permite caracterizar la forma jurídica que asume, ¿sí? La forma jurídica de la modernidad. Eh, por ejemplo, eh, y es algo común en las teorías del derecho, la teoría convencional del derecho y sus múltiples, diversificación de teorías es común, pues entender el derecho como un orden jurídico formal, calculable, secularizado, sistematizado, pero además un orden jurídico heterónomo y coercible. Estas características, algunas de las cuales ya he comentado, pues aparecen pues en distintos autores con denominaciones varias, pero apuntando siempre a la idea de sistema, ¿no? Por eso dicen que es un sistema, un orden jurídico formal, calculable, secularizado y sistemático o sistematizado. Algunos dicen sistematizable, ¿no? Pero sobre todo la idea de cálculo, la idea de que el derecho se puede calcular, ¿no? De que tú puedes prever las conductas que se van a realizar en la sociedad porque tú conoces el derecho y tú puedes predecir. Este es el gran sueño del realismo norteamericano, ¿no? El poder predecir las conductas, ya no solo de quienes reciben la norma, sino de los operadores judiciales, por ejemplo. Poder predecir cómo va a resolver un juez según las tendencias y según las estadísticas y el procesamiento de los datos de resoluciones previas. Ahí es donde entra de inmediato el papel, pues toda la manera en la que están manejando burdamente ahora los temas de inteligencia artificial en sede judicial. Eso es lo que quieren hacer, volver realidad el sueño de los realistas norteamericanos, que se pueda predecir cómo va a actuar el juez. Y además en un contexto donde pues los jueces ya no van a ser seres humanos, que tienen muchos sesgos emocionales, conceptuales, en fin, ¿no? Los seres humanos tienen muchas debilidades y tienen pueden tener muchos fallos. Una máquina no. Una máquina está programada, tiene un algoritmo, recibe la información, la procesa y te va a emitir una sentencia neutral, objetiva, imparcial, ¿no? Aparentemente independiente. Todo esto a mí me parece que es completamente, pues completamente falso, ¿no? Yo no creo que suceda de esta manera y es uno de los grandes problemas que yo plantearía con la concepción de la maquinización del derecho, ¿no? Igualmente, otro asunto, otro problema significativo, pues es que la maquinización del derecho va aplastando y subordinando pues diversas manifestaciones sociales de pluralismo jurídico, ¿no? En el caso de las comunidades indígenas, pues todo este derecho consuetudinario, todas estas otras formas de hacer justicia, pues van siendo aplastadas y arrolladas por el proceso de maquinización del derecho y estos sistemas normativos van siendo incorporados al derecho del Estado y este derecho del Estado es el que está maquinizado. Ahora incluso se habla del leviatán cibernético. Bueno, pues el leviatán cibernético es el que produce la maquinización del derecho y constituye lo que Javier Echeverría ha llamado el tecnoderecho, ¿no? Este también pues me parece un gran riesgo porque pues a lo que nos llevaría, además de una sociedad deshumanizada, pero perfectamente previsible, controlada, ¿no? En vigilancia continua, pues también implicaría, me parece a mí, la consolidación de un statu quo, ¿no? De un orden de cosas que responde a determinaciones históricas que se considerarían ya como absolutas. Ahora sí que se va a realizar lo que Francis Fukuyama decía a finales de los 80, el fin del hombre y de la historia. Ya no hay otra manera de construir sociedad, ya no hay otro horizonte histórico para la humanidad, es el presente, pero no es un presente neutral, ese es el problema. Es el presente de la modernidad capitalista lo que se quiere perpetuar y para lo que sirve el desarrollo de tecnologías pues como las que estamos viendo y que de manera completamente acrítica e ignorante estamos utilizando y promoviendo por aquí y por allá, ¿no? Esos son, querido Daniel, pues los principales riesgos que yo veo, la constitución de lo que Marcuse llamaba el hombre unidimensional, ¿no? Una sociedad autoritaria dominada con dominio de clase mediado por máquinas. Ese es el gran riesgo que yo veo, el fin de la democracia por la manera en la que se entiende, o más bien no se entiende, cómo están siendo utilizadas las máquinas para controlar a las masas.
porque las máquinas tienen dueños, por eso pasan por regímenes de propiedad intelectual. Los algoritmos están diseñados y los algoritmos también tienen sus propios sesgos. No son neutrales ni aparecen así nada más, de la nada, espontáneamente. Hay clases sociales, hay personajes que son dueños de esas tecnologías y son tecnologías que se imponen en los mercados y en los estados y son tecnologías de dominio y de control de las conductas sobre la sociedad, una sociedad proletarizada y desposeída que tiene que ser consciente de esto, tiene que organizarse y superarlo. Pero pues, ese es un reto apoteósico, ¿no? Muy, muy complicado. Muchas gracias, maestro. Habría que también decir lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial y la publicación de esos dos ensayos de Alan Turing en contemporáneo y en paralelo, Kurt Gödel ya venía desarrollando, él había observado la crisis de los fundamentos, él había trabajado su primer teorema, su segundo teorema, y un poco respaldando lo que usted dice, maestro, el teorema de la incompletitud de Gödel tuvo Claro, todos esos sueños, todas esas aspiraciones que hasta el día de hoy nos tienen en esta fiesta, en esta falacia y en esta mentira de lo que viene haciendo la inteligencia artificial. El mundo, la realidad, no ha cambiado todavía. Solamente es desde un punto de vista de los negocios, de los business, que nos los quieren imponer. Vuelvo una vez más, en paralelo al trabajo de Turing, Gödel estaba con el teorema de la incompletitud. Maravillosa respuesta la que usted nos acaba de dar, maestro. mira, acá en México, Daniel, el grupo de Enrique Soto Astorga de Filosofía de la Computación, pues ha insistido mucho en el carácter incomputable del derecho, ¿no? Precisamente en el sentido de que no es posible cumplir con esta pretensión de calculabilidad sobre las conductas humanas a partir de prescripciones en un sistema lógico deductivo, ¿no? Entonces, ese es el debate de fondo detrás de todo esto, ¿no? A donde hay que llevarlo, el tema pues de la computabilidad del mundo, como le dicen los filósofos de la computación, ¿no? Yo esa es pues la pequeña contribución que he podido hacer con ellos, pues a partir de mis reflexiones sobre tecnología y derecho bajo la idea de la maquinización del derecho. Lo dijo en su momento frente a la crisis Husserl, frente a esta crisis el mismo Heidegger y en su momento el maestro Ortega y Gasset, por favor. La razón engendra monstruos que la misma razón no entiende y comprende. Pretenden axiomatizar, matematizar, digitalizar, binarizar todo. Y es un engaño. Acá nos están engañando. Solamente entendamos que son medios, son instrumentos, son herramientas. Quien hace el derecho es el hombre en sociedad, en busca de justicia como fundamento y como razón de ser, maestro. Vamos a continuar, maestro, ya con este trabajo maravilloso. ¿Podría explicar cómo la crítica jurídica enriquece la comprensión de la relación entre el derecho y la tecnología, maestro? Sí, mira, pues precisamente por su carácter interdisciplinario y su talante crítico, es que permite tomar distancia de estas visiones meramente operativas del derecho y este ánimo celebratorio, inocente, bonachón sobre la incursión de las tecnologías en el derecho, ¿no? Por eso es que me parece a mí que la crítica jurídica, el pensamiento jurídico crítico en sus diferentes versiones, pues colabora mucho más que la teoría jurídica convencional para entender la profundidad, complejidad de estos fenómenos, ¿no? Y también me parece pues tiene una perspectiva donde la justicia, el humanismo y la propia defensa de la reivindicación de lo humano y de la humanidad, pues siempre están presentes. Eso es lo que le da sentido al pensamiento crítico. Decía Horkheimer,
pues hay teoría crítica mientras la sociedad produzca sufrimiento, ¿no? Cada vez que hay sufrimiento, pues ahí emerge un pensador crítico. De eso es de lo que se trata y tiene sentido porque esta sociedad produce mucho sufrimiento, ¿no? Eh, entonces, me parece que la única que es capaz de enriquecer el debate, la única dimensión del pensamiento jurídico que es capaz de enriquecer el debate es la perspectiva crítica, las teorías críticas del derecho. Particularmente, bueno, pues yo defiendo la crítica marxista del derecho porque tiene todos estos elementos de gran, pues de gran calado, pero además probados, ¿no? Probados y que se mantienen vigentes porque la obra de Marx está vigente, ¿no? La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia se cumple y se ha probado en las múltiples crisis que ha atravesado el capitalismo en 200 años, ¿no? Entonces, bueno, me parece que pues es la única perspectiva que enriquece, porque el otro, pues es aprender cómo hacer derecho a partir de aplicaciones, a partir de plataformas, a partir de programas, ¿no? A partir de algoritmos, cómo hacer derecho a partir de estos desarrollos tecnológicos o cómo el derecho regula estos desarrollos tecnológicos, estas nuevas tecnologías. Pero eso no tiene eso no es problema. O sea, ese es un abogado tecnificado, ese es un abogado meramente operativo, ese es un abogado sin visión histórica, sin horizontes de nada, ¿no? De eso se forman en la universidad y cada vez se van a formar más. Abogados que no solo saben derecho de forma técnica, sino que además hablan inglés, porque es el lenguaje en el que se programa, y además han estudiado ingeniería de sistemas o han estudiado computación, ¿no? Ciencias de la computación. Pues eso es lo que nos espera ahora para el perfil del abogado digital, es ese. A mí me parece que pues es catastrófico verlo de esa manera porque no se aporta nada al debate, no se aporta nada al conocimiento, solamente estamos actuando sobre la misma senda de dogmatismo que viene arrastrando la teoría jurídica convencional. Lo único que puede aportar conocimiento y es conocimiento crítico, reflexión autocrítica sobre el mundo del derecho, es el propio pensamiento jurídico crítico que hasta ahora ha sido minoría y ha sido marginal en la academia y también en las discusiones públicas. Desde otras posiciones, ahí hay una crítica de Wittgenstein, de los discípulos de Wittgenstein, y también de este francés Antolin, donde definen una sola palabra a estos nuevos operadores del derecho, siguiendo esta línea de la crítica que se hace, como las granjas de clics que está produciendo las universidades del mundo, maestro, por referirse a los nuevos egresados en las carreras de derecho cada vez. Claro, claro, La claro. última pregunta para esta maravillosa entrevista, maestro. Esta tiene que ser sí o sí. ¿Cómo puede el pensamiento jurídico crítico responder a los desafíos que plantea la maquinización del derecho en el contexto del capitalismo actual? Bueno, mira, eh, hay algo bien interesante. Yo no conozco otros trabajos de filosofía del derecho, de teoría del derecho, de talante crítico, en donde se animen a revisar la relación entre tecnología y derecho. Yo no los conozco. O sea, lo primero que hay que hacer es desarrollar esta línea de investigación desde una perspectiva crítica, porque no conozco esos desarrollos, ¿no? Yo el libro, pues, se publicó hace 4 años y hasta el último mes, antes de publicarse, yo actualicé completamente la literatura que había al momento por lo menos en español y algunos otros libros en otros idiomas, eh, y yo no lo encontré. O sea, eso no está, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es fomentar el pensamiento crítico, pero luego sobre los temas de tecnología. Son dos complicaciones, ¿no? Son dos complicaciones. Sobre todo si pensamos que en las escuelas de derecho, pues al día de hoy todavía no se enseña derecho digital, ni como una materia en particular. Eso más bien, por lo menos acá en México, uno lo tiene que aprender pues dentro de las academias de Derecho Informático, la Academia Mexicana de Derecho Informático, donde tuve yo la oportunidad de estudiar precisamente el diplomado y certificarme como abogado digital, o bien dentro de la Academia Mexicana de Derecho Tecnológico e Informático, donde también he tenido oportunidad pues, de estudiar, de hacer varios cursos sobre estos temas, pero no existe en la Universidad Nacional, por ejemplo, en México, no existe esa materia. Existen otras sobre regulación de nuevas tecnologías, telecomunicación, régimen jurídico de telecomunicaciones, en fin, pero no la materia. Ahora, cuando pongan la materia iremos ya muy tarde,
porque el derecho digital no es una materia. Lo que ha pasado es que lo que ha pasado es la digitalización del derecho en todas sus ramas. Los diferentes temas que tú conoces mucho mejor que yo y que trabajan siempre de forma fantástica en el instituto, pues da cuenta de ello, porque los temas de protección de datos, los temas de pruebas digitales, ¿no? Y muchos otros asuntos que se ven en esto del derecho digital, del legal tech y demás, pues no son una materia, ya es un eje transversal, ya atraviesa de manera transversal la totalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos. Entonces lo tenemos que ver como vemos la perspectiva de género o la perspectiva de interculturalidad en las sociedades contemporáneas, como un eje transversal. La perspectiva pues tecnológica o de digitalización del derecho debe ser un eje transversal para la formación contemporánea de abogadas y abogados. De otra manera no vamos a, pues no vamos a estar a la altura del reto en las universidades públicas, me refiero, ¿no? Y si no conocemos eso, que es lo mínimo, porque es lo que ya está sucediendo en el mundo y en los entornos jurídicos, son entornos digitales, pues no vamos a poder ni siquiera operar correctamente sobre eso que está ahí puesto, pero tampoco vamos a poder llevar adelante una reflexión crítica. Y es importantísimo hacerlo porque el papel de los abogados, pues no es simplemente aplicar justicia legal, ¿no? Por más que sea importante el principio de legalidad, lo que es muy relevante es que esa justicia social, esa justicia legal, sea al mismo tiempo justicia social y sea también justicia ambiental, que la justicia legal siempre esté tomando en cuenta más en las coyunturas y crisis contemporáneas en las que crisis múltiple contemporánea en la que nos encontramos, pues sea una justicia que esté sustentada no solamente en el principio de legalidad, sino que esté sustentada también en los DESCA, en los derechos colectivos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin esa perspectiva, pues me parece muy complicado poder afrontar los grandes retos del presente y es una formación que si no nos lo da la universidad, pues la tenemos que buscar nosotros por cuenta propia, particularmente pues los abogados conscientes y socialmente comprometidos, me parece que es el gran reto que tenemos por delante, mi querido Daniel. Bueno, maestro, para nuestros seguidores, para los que están suscritos en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales que está el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, la pregunta, ¿cómo consiguen el libro? ¿Dónde lo compran? Por favor, maestro, si nos orienta. Claro, mira, el libro lo publicó en México la editorial Itaca. Pueden ustedes pueden buscar ustedes la página editorial, así editorial Itaca, y pueden pues pedir el libro, ¿no? Se los pueden enviar donde estén, ellos hacen eso. También, si ustedes consultan, hicimos una página, Daniel, fíjate que acá, no la comunidad jurídica, sino sobre todo la gente que hace filosofía de la computación y colectivos de cyberpunks, pues son quienes han hecho una mejor recepción del libro. Y precisamente por esa buena respuesta es que pues nos animamos a hacer una página, ¿no? Entonces existe la página de la maquinización del derecho.com. Pueden ustedes consultarla gratuitamente, por supuesto. Ahí encuentran los materiales, ensayos que yo he escrito, conferencias que he dado sobre el tema, reseñas y presentaciones del libro, en video y en texto, pero también pueden encontrar el libro y ahí lo pueden descargar el PDF de manera gratuita. Es una página mía. Ahí pueden descargar mi obra, ese y otros textos los pueden descargar ahí en relación con estos temas. Y bueno, pues sí, profundizar, porque yo creo que lo que nos toca es combatir el fetichismo jurídico tecnoinformático que naturaliza y legitima pues la juridicidad cósica del capital en contra de la humanidad. Ese papel es el que nos toca llevar adelante como abogadas y abogados social conscientes y socialmente comprometidos, ¿no? Y yo pongo ahí a disposición de la comunidad, de la audiencia del Instituto Peruano, pues toda esta, pues este bagaje de trabajos que he hecho y estas colaboraciones con otros colegas y reseñas de los materiales y el material mismo lo pueden encontrar en la página de la maquinización del derecho.com. Ahí lo pueden ver, Daniel.
Muy bien, maestro, me va a compartir esos links y en esta publicación del video en el canal del instituto, en canal de YouTube, vamos a poner debajo del video para que puedan acceder todos nuestros seguidores, nuestros suscritos, los que se han escrito vía formulario y además los diferentes grupos de WhatsApp que administra el instituto. Por supuesto que sí, ¿sabes qué? Te paso también la liga del canal de YouTube que tenemos, porque ahí pues hay muchos materiales y hay una lista completa sobre temas de de tecnología y derecho, derecho digital y la maquinización del derecho, donde van a poder encontrar pues conferencias que he tenido la oportunidad de dictar, presentaciones de libro y debates que he tenido sobre estos temas, ¿no? Que la verdad es que es muy interesante y lo van a poder encontrar toda la audiencia del Instituto Peruano y para mí será un placer que lo consulten y bueno, está ahí a su disposición. Te los compartimos, Daniel, con gusto. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 10º seminario internacional que fue entrevista del libro Maquinización del Derecho, la misma que estuvo a cargo por el doctor Raimundo Espinosa Hernández. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor haber contado con esta maravillosa entrevista de su libro, maestro. Un abrazo muy fuerte. Usted sabe que el instituto siempre tiene las puertas abiertas. Esto es su casa y desde ya un agradecimiento enorme. Un abrazo muy fuerte, maestro, a la distancia desde acá de Lima, Perú. Al contrario, Daniel, el agradecimiento es mío, el abrazo es mío para ustedes y bueno, siempre muy agradecido por la oportunidad de platicar contigo, con tu equipo, muy agradecido con todo el equipo del instituto y por supuesto con la gran audiencia que ustedes tienen. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, maestro.